Buen día, amada iglesia, Dios les bendice. Hoy en este día vamos a continuar, o vamos más bien a terminar lo que es soberbia. Dijimos que la soberbia viene a ser una supervaloración del yo respecto a las demás personas y viene a ser un complejo de superioridad. Y esto es muchas veces, dijimos, ¿verdad? Tal vez por la posición, por tu intelecto, a lo mejor porque tienes un muy buen trabajo, porque eres guapo, porque eres bonita, por cualidades, ¿verdad? Que tengas, ¿verdad? Atributos en tu persona, ¿verdad? Entonces muchas veces la persona suele tener ese complejo de superioridad o ese sentimiento de superioridad y a veces, mis hermanos, no se necesita a lo mejor tener eso. Hay gente que sin ser guapa, sin tener una posición, nada de lo que consideremos que te puede hacer sentir superior a los demás, no lo tiene, pero tiene soberbia. Y más adelante vamos a leer un versículo, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que pues son de las cosas que están en el corazón. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque si está en el corazón, ¿verdad? Pues solamente faltan circunstancias para que se pueda manifestar lo que está en el corazón, ¿sí? Entonces, dijimos, ¿verdad? Que Dios resiste, se opone a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿sí? Entonces, a Dios le gusta un corazón contrito, humillado, humilde, ¿verdad? Una persona humilde. Entonces, la soberbia, hermano, no es buena. La soberbia no le agrada a Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjate bien, no me acuerdo si este fue el último que vimos, soberbia, del Hebreo 7312, rum, que es elevación, júbilo, altanero, altivez, ¿sí? Entonces, una persona altiva es una persona soberbia, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado. Nos dice Isaías 2, 11 y 17. Vamos a leer nada más el 11 porque es exactamente lo mismo el versículo 17. Nos dice, la altivez de los ojos de los hombres será abatida. Entonces, generalmente una persona con soberbia te mira de arriba abajo o al mirarte levanta la mirada, ¿no? Un poco quizá con el cuello y el pecho, el hombro, ¿no? Pero levanta la mirada para verte hacia abajo, ¿sí? Denotando con su mirada que es superior. Y de la manera en que te ve menos, te menosprecia, ¿sí? Entonces aquí dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, ¿sí? Entonces dice, y Adonai solo será exaltado en aquel día. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que la soberbia se puede manifestar en nuestros miembros, en nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, pues tenemos que tener cuidado. Nos dice aquí Jeremías 48:29, vamos a leer desde el 28, dice, abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que hace nido en la boca de la caverna. El 29, hemos oído la soberbia de Moab. Hemos oído. Entonces, la soberbia, hermano, se manifiesta en nuestra manera de hablar, en nuestros ojos, en nuestros miembros. Dice, hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. ¿Sí? Entonces, todo esto, hermano, está en el corazón. Entonces, todo esto tiene que ver soberbia, arrogancia, orgullo, altivez, ¿verdad? Y altanería, ¿sí? Del orgullo se deriva todo esto. Y dicen
El que sigue dice, yo conozco, dice Adonai, su cólera. Entonces, cuando hay soberbia, la persona tiene cólera, ¿sí? Dice, pero no tendrá efecto, sus jactancias no le aprovecharán, ¿sí? Entonces, quiere decir que nada de esto, por mucho que tengas soberbia porque tienes un buen puesto, porque tienes dinero, por lo que tú quieras, o sea, esto no va a aprovechar delante de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros, hermano, tenemos que tener cuidado porque dice aquí, ¿verdad? Que todo esto era de corazón en el caso de Moab. Pero más adelante vamos a leer que la soberbia está en el corazón, ¿sí? En el corazón del hombre, ¿sí? De todo el ser humano. Nos dice aquí otro significado de soberbia, ya del griego 5243, que soberbia, y nos manda a griego 5244. Bueno, el 5243 es superefania y el 5244 es superefanos y quiere decir apareciendo por encima de otros. Es decir, yo me creo más que los demás, ¿sí? Si tú eres bueno, yo soy mejor. Si te dolió, a mí me dolió más, ¿sí? Si tú brillaste, yo brillé más. ¿Sí me explicó? Entonces dice conspicuo, que quien siempre quiere sobresalir y está por encima de los demás. Entonces es una persona soberbia, ¿sí? Y soberbia con sus actitudes, con su lenguaje, con su mirada, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Con los dichos de su boca. Entonces es una persona, ¿verdad?, que se siente superior a X, Y o Z, se siente más que X, Y o Z, ¿verdad? Y que siempre quiere resplandecer, ser el centro, ¿verdad?, que X, Y o Z. Quiere sobresalir la persona con soberbia. Uh-huh. Fíjate, bueno, mira, aquí está bien, Marcos 7:22, dice, pero bueno, me gustaría que leyéramos desde el 21. Déjame, lo que pasa es que nada más ahí anoté el 22. Marcos 7, vamos a leer del 21. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, ¿sí? La soberbia, la insensatez. Dice, todas estas maldades, o sea, la soberbia es maldad, ¿sí? Todas estas maldades, por supuesto que lo demás que se mencionó, ¿sí? De dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, esto que sale de dentro del corazón va a contaminar tu entorno, ¿sí? Porque esa manera de ver, imagínate tú como un ministro con soberbia, que de repente levantas tu mirada para ver hacia abajo al congregante. Si el congregante es débil en la fe, lo vas a lastimar. Si el congregante es nuevo, va a pensar que eso es normal a la mejor. Y entonces tú lo vas a contaminar porque quizá ese congregante nuevo, ¿verdad?, aprendió eso. Que está en su corazón, sí, porque dice que está en el corazón, pero él ya vio y ya confirmó y ya reafirmó que la forma de ver, ¿verdad?, al semejante, ¿verdad?, al hermano, a la hermana, es con ojos altivos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque tu autoridad o tú como ministro, ¿verdad?, quieras que no, los ojos están puestos sobre ti. Entonces, la manera en cómo tú te comportes, ¿verdad?, puede hacer tropezar a unos, confundir a otros o que otros tomen tu ejemplo
pero que si es de soberbia es un ejemplo malo, ¿sí? Entonces, cuidado, porque muchos podemos, hermano, en ese sentido ser tropezadero de otros, de los débiles en la fe. Uh-huh. Entonces, aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que la soberbia sale de dentro del corazón. Entonces, está dentro. Y a lo mejor, ¿verdad?, ahorita no te comportas así porque no se han presentado las circunstancias, pero a lo mejor perteneces a un grupo de personas en tu trabajo que tienen esa actitud y adquieres ese comportamiento. ¿Por qué lo adquieres? Porque está en tu corazón, ¿sí? Porque está en tu corazón. Uh-huh. Fíjate bien lo que nos dice soberbia, del griego 5450, fusiosis, que es inflación. Dice inflanería, soberbia, es decir, alguien que se hincha, que se infla, ¿no? Nos manda al griego 5448, que es fusio, en el sentido de soplar, inflar. Dice naturaleza humana. Entonces, vemos que la soberbia está en la naturaleza humana, está en el corazón. Dice hacer orgulloso, altanero, andar envanecido, envanecerse, hincharse. Uh-huh. Entonces, está tremendo. Vamos a leer 2 Corintios 12, 20. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, o sea, todo esto que está en el corazón, lo cual implica que, dice que cuando los halle, ¿verdad?, va a encontrar todo eso, por lo cual está implicando que no estaban siendo transformados, ¿sí? Dice maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación, lascivia que han cometido, ¿sí? Entonces, quiere decir, hermano, que sí, aquí la escritura nos está diciendo que es algo que está dentro del corazón y de dentro del corazón sale. Pero aquí una de las cosas que nosotros en Cristo, hermano, estamos para ser cambiados, para ser transformados, para que nuestro corazón sea llevado al diseño del corazón de Cristo. Cristo nunca se movió en soberbia. Cristo siempre se humilló y siempre se movió en humildad, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se movió Cristo en soberbia? Porque no estaba eso en su corazón. Entonces, eso está en el corazón del creyente. Y recibió a Cristo, sí, gloria al Señor. Pero deja que Cristo invada todo tu corazón. Deja que Cristo invada todo tu corazón, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje y arranque y desarraigue esa soberbia. Pero, punto número 1, tú tienes primero que saber que en tu corazón, de dentro del corazón, sale la soberbia. Punto número 2, tú tienes que aceptar que hay soberbia en tu corazón. Punto número 3, tú tienes que cansarte de esa soberbia, ¿sí? Punto número 4, tienes que decirle al Espíritu Santo, yo no quiero esta soberbia, porque mientras permanezca la soberbia, ¿verdad?, no vas a ser humilde. Va a ser solamente apariencia. Y a Dios no lo podemos engañar, porque lo que Dios ve es precisamente el corazón. Entonces, es realmente en ese sentido, ¿sí? Aquí está otro significado, ¿verdad?, de soberbia. Del griego 212, dice alazoneia, que es jactancioso. Dice soberbia, vanagloria, jactancia. O sea, por ejemplo, una persona, bueno, nos manda al griego 213, alazón, y dice jactanciosa, fanfarrón, altivo, vanaglorioso. Una persona, ¿verdad?, con soberbia, pues es una persona que ha tenido tal vez éxitos, ¿verdad? Entonces, esos éxitos vienen a ser su gloria, viene a ser su soberbia, su gloria, ¿no?
y es un ornamento alrededor de su vida, ¿sí? Que se siente, ¿verdad? Que todo el mundo tiene que pasar, cuando pase todo el mundo tiene que pasar a voltearlo, ¿no? Y mira, eso es en el mundo no sabe, pero pues nosotros tenemos que tener cuidado porque mira, la obra es de Dios, las almas son de Dios. Y si Dios te ha llamado y si el Señor te ha capacitado, te ha preparado, te ha equipado y te ha levantado, ¿verdad? No es para que camines con soberbia, porque nuevamente te digo, quien lo ha hecho en tu vida es Dios en Cristo Jesús por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita más adelante te comento, ¿verdad? Entonces, eso, mi hermano, que la persona se siente porque el Señor ya lo levantó a cierto nivel, ¿verdad? Y camina, ¿verdad? Y le gusta que le volteen a ver. Eso, hermano, es soberbia. Eso es una gloria, pero no es de Dios, aunque estés en Cristo, ¿sí? Entonces, cuando el Señor nos va capacitando, nos va preparando, nos va equipando, uno tiene que ir reconociendo cada vez más, hermano, que la obra es de Él y que las almas son de Él, ¿sí? Y que entonces debe haber cada vez más en el creyente, en la autoridad, en el ministro, ¿verdad? Humildad, ¿sí? Humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿sí? Nos dice Santiago, bueno, aquí fanfarrón, ¿verdad? Dice que es una persona que se precia y hace alarde de lo que no es. Dice en particular de valiente. Pues sí, porque no es, porque todo lo que de alguna manera como hijos de Dios, como creyentes, como miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, como ministro, como autoridad, lo que tienes pues realmente no es tuyo porque es de Dios. Él nos equipa con todo eso, nos viste con todo eso, ¿verdad? Y gloria al Señor. Pero tú, cuando entras soberbia, hermano, pues haz de cuenta que empieza a cuartearse todo eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, aquí dice Santiago 4:16, dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, tampoco nos podemos jactar porque hemos hecho muchas obras, ¿verdad? Porque si sabemos hacer lo bueno, o sea, no tenemos por qué jactarnos, porque a eso nos ha llamado Dios, ¿sí? Porque lo que nosotros podamos hacer de bueno tiene que ser por Cristo Jesús, porque entonces le estarías dando lugar precisamente a la carne, ¿sí? Ahora, fíjate bien, aquí una de las cosas que te iba a mencionar es que, pues Dios lo que ve es el corazón, ¿sí? Y una de las cosas por las cuales, ¿verdad? Cuando nosotros leemos, déjame te lo leo, cuando nosotros leemos Isaías 14, del 12 al 15, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea, ¿por qué las debilitaba? Oye, era hermoso, bello, sobresalía. Pero esa belleza, pues era por el Señor, por Dios, ¿sí? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces, tú que deseas en tu corazón lo que Dios está viendo, lo que el Dios está leyendo, lo que Dios está conociendo es el corazón, ¿sí? Entonces, estaba viendo lo que había en el corazón de este ser espiritual, ¿sí? Y él quería ser igual al Altísimo, ¿sí? Dios no se lo permitió. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol,
a los lados del abismo, ¿sí? Ahora, ¿por qué el Señor no se lo permitió? ¿Acaso Dios no quiere que nosotros le busquemos? ¿Acaso no quiere que tengamos comunión con Él? ¿Acaso Dios no quiere que nos guardemos en santidad, que vivamos en el Espíritu? Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios no le permitió a Lucero que fuera igual al Altísimo? ¿Sí? ¿Acaso la palabra no dice ser perfectos como vuestro Padre es perfecto? ¿Sí? ¿Acaso no nos debemos de parecer más a nuestro Padre y Él es santo? Tenemos que estar en santidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se lo permitió? ¿Sí? Entonces, fíjate, ese ser espiritual quería ser igual al Altísimo, igual al Todopoderoso, en una condición de soberbia que salió de su corazón. ¿Sí me explicó? Entonces, fíjate bien, nosotros, hermano, el Señor quiere que nos parezcamos a Él, que amemos la santidad, que busquemos la santidad, que nos consagremos a Él, ¿verdad? Pero es muy distinto, ¿verdad? El querer dar un salto en soberbia, ¿sí? En soberbia para ser como el Altísimo. Entonces, es soberbia. Entonces, aquí, ¿verdad? Este ser espiritual quiso ser igual al Altísimo, al Todopoderoso, ¿verdad? En una condición de soberbia. Y nuevamente, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero, ¿por qué? Él ya llevaba en sí soberbia y además llevaba rebelión, ya una voluntad en rebelión. Ya Lucero había hecho contrataciones, de acuerdo a lo que nos dice Ezequiel 28, del 12 al 19, contrataciones con ángeles. De hecho, ¿verdad? Una tercera parte de los ángeles en su voluntad decidió seguirle en esa soberbia y en esa rebelión. ¿Sí me explicó? Entonces, la condición de Lucero de querer ser igual al Altísimo fue en soberbia. ¿Sí? Y fíjate, si Cristo siendo el mismo Dios, Dios lo mete, ¿verdad? En un proceso, ¿verdad? Pues yo no te puedo decir que de santificación porque Cristo es santo, ¿sí? Pero en un proceso de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? De persecución, etcétera, ¿verdad? Entonces, este ser espiritual, hermano, le entró soberbia. Es decir, que ya ¿qué era Lucero en la eternidad? Era el sello de la perfección. Era el holocausto angelical de la eternidad. ¿Sí? Es decir, era adoración a Dios. Era el ministro de alabanza y adoración. Era el ser espiritual, ¿verdad? Que cubría su gloria, que bajaba la autoridad, ¿sí? Que ministraba al Señor, el sumo sacerdote, ¿sí? Era el holocausto. Entonces, imagínate, pues dice que era perfecto en todos sus caminos, desde el día en que fue creado hasta que se halló en él maldad. Entonces, quiere decir que era perfecto en cada una de esas funciones que desempeñaba, ¿verdad? Para el Todopoderoso. Pero él consideró, ¿verdad? Que también entonces él tenía que ser adorado. Y tenía que ser igual al Altísimo, y que como al Altísimo se le adoraba, a él también lo tenían que adorar. Eso es soberbia. Entonces, querer ser igual al Altísimo en una condición de soberbia, hermano, es pecado. Dios no se lo permitió. Entonces, fue derribado, ¿verdad? Hasta el Seol, a los lados del abismo. Uh-huh. Ahora, ¿por qué no se lo permitió? Lucero era creación. Nosotros, el ser humano, somos creación. Y Dios es el creador. Es Dios. Es la divinidad. ¿Sí? Entonces, todo es el omnimodo. ¿Sí? Entonces, el poder de Dios es infinito, hermano, y bueno, todos los atributos que Él tiene, ¿no?
omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, etcétera, 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 ¿no? Pero el poder de Dios es infinito y realmente solamente el omnimodo, el creador, el todopoderoso puede sobrellevar todo eso, aplicarlo, solamente puede él manejar ese poder. Entonces, Lucero como creador, Lucero como creación de Dios, ¿verdad? No podía hacer eso. No podía él sobrellevar todo eso. Él fue creación de Dios. Sin embargo, Cristo, que tiene la misma naturaleza, que es la misma naturaleza de Dios, Jesucristo, puede realmente llevar todo lo que Dios es porque es Dios. ¿Sí? De acuerdo con lo que nos dice Romanos 9:5. ¿Sí? Entonces, la creación, hermano, necesita entrar en un proceso. Fíjate bien lo que nos dice aquí. Vamos a leer. ¿Cuál fue? Romanos. Romanos 12:3. Fíjate bien. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con una mente sana, con una mente sobria, cabal, ¿sí? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, aquí en el caso de Lucero, ¿cuál era esa medida de fe? Aquello para lo cual fue creado, aquello para lo cual fue labranza de Dios, y fue el sello de la perfección, y fue el holocausto, y fue el sumo sacerdote, y fue el ministro de alabanza y adoración, y fue el que cubría la gloria de Dios. O sea, fue muchísimo, muchísimo, no era cualquier ser espiritual. ¿Sí me explicó? Pero entonces dice, ¿verdad? Conforme a la medida de fe, conforme a aquello para lo cual tú eres formado, tú eres preparado, tú eres llamado. Por eso la fe, hermano, es formativa. Dios nos forma a través de la fe. Entonces, aquí ya a Lucero, con todo eso que hacía, ¿verdad? Se le hizo muy poquito, ¿verdad? Muy poquito y quería más. Y quería más. Entonces, tuvo en poco, ¿verdad? Menospreció ya cada una de las funciones que desempeñaba para la gloria, para Dios. El cubrir la gloria, el ser ministro de alabanza y adoración, el bajar la autoridad, el ser el sumo sacerdote. Entonces ya eso le pareció poquito, lo tuvo en poca estima, quizá en menosprecio, y dijo, no, yo para todo lo que hago a la mejor, ¿verdad? O para lo bello que soy, porque dice que era realmente bello, hermoso, ¿verdad? Él creía, ¿verdad? Entonces que debería de ser adorado. Entonces, por esta soberbia, hermano, quiere decir que este ser espiritual estaba inconforme, insatisfecho, ¿sí? Y entonces él quiso más, pero con una actitud, en una condición de soberbia. Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿sí? Y no se lo permitió, hermano, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, hermano, hermana, ¿sí? Entonces, este ser espiritual, ¿verdad? No podía llevar el omnimodo de Dios, ¿verdad? Porque el omnimodo de Dios solamente se puede sobrellevar, se puede llevar, ¿verdad? En la naturaleza divina. Y solamente Cristo lo puede llevar porque Él es Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, y Dios a nosotros como creación de Dios, la humanidad, ¿verdad? Entramos en un proceso para ser cambiados, transformados. Y te digo, nuevamente, tenemos que reconocer qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Y tenemos que cansarnos
de lo que hay en nuestro corazón y permitirle al Espíritu Santo que trabaje y lleve nuestro corazón al diseño de Dios. Y además, ¿sabes qué otra cosa? Por ejemplo, Lucero como creación no tenía pues el Espíritu de Dios en su interior, no tenía la naturaleza divina, por eso no podía llevar o sobrellevar el omnimodo. Qué tremendo, hermano, que nosotros nos hace participante de su naturaleza divina. Porque tú y yo y todos los que han recibido a Cristo estamos participando de la naturaleza divina, porque Cristo tiene la naturaleza divina, porque Jesucristo es Dios. ¿Sí me explico? Entonces nosotros podemos entrar realmente en ese proceso, y eso es lo que Dios quiere que querramos y que entendamos, ¿sí? Que podemos entrar en ese proceso, ¿sí? Y tiene que ser, hermano, a la medida de fe. ¿A qué nivel, a qué te llamó el Señor? ¿A ser pastor? ¿A ser maestro? ¿A ser apóstol? ¿A ser evangelista? ¿A ser profeta? ¿A qué te llamó? Pues vas a ser formado en eso según la medida de la fe. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, la soberbia, hermano, nunca menosprecies aquello para lo cual el Señor te llamó. Nunca menosprecies, hermano, si el Señor te llamó. Bueno, hermano, Esteban, hermano, un servidor de mesas, ¿sí? Hacía milagros. Entonces, no podemos, hermano, menospreciar aquello para lo cual el Señor nos ha llamado y nos capacita y nos equipa, porque va a ser de acuerdo a la medida de fe, de acuerdo a lo que el Señor nos quiere formar en nuestro camino en Cristo. Mis hermanos, espero que esto les haya servido y los bendigo con bendición de lo alto bajo manto de bendición.